Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Es un gusto enorme tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en algo que nos fascina a todos: las reconciliaciones épicas y esas escenas que nos roban el corazón. Sí, esas situaciones en las que todo parece perdido, la esperanza se desvanece y de repente, ¡boom!, el amor resurge con más fuerza que nunca. Vamos a recordar esos momentos que nos hicieron suspirar, llorar a moco tendido y aferrarnos al sofá con una sonrisa de oreja a oreja. Así que prepárense un café turco bien cargado, acomódense bien y dispónganse a revivir la magia de esas parejas que nos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos lo mejor del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a empezar. Empezaremos con una serie que estoy segura muchos de ustedes conocen y aman: Kara Sevda. ¡Ay, Kara Sevda! Un drama lleno de pasión, intriga y un amor prohibido que nos mantuvo al borde del asiento durante 2 temporadas. ¿Recuerdan la reconciliación entre Kemal y Nihan después de años de separación y sufrimiento? ¡Uf! La escena en la que finalmente se reencuentran, con esa música tan emotiva de fondo, es simplemente inolvidable. Podíamos sentir la tensión en el aire, la desesperación por tocarse, por volver a estar juntos. Y cuando finalmente se abrazan, simplemente perfecto. Una reconciliación digna de una película de Hollywood. Lo que más me gustó de esa escena fue la honestidad en sus miradas, el reconocimiento de que a pesar del tiempo y las circunstancias, su amor seguía intacto. Era un amor que había sobrevivido a la distancia, a la traición y a las intrigas. Simplemente admirable. Pero profundicemos un poco más en este momento icónico. La reconciliación de Kemal y Nihan no fue un simple abrazo. Fue la culminación de años de anhelo reprimido, de cartas no enviadas, de sueños truncados. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los actores que interpretan a Kemal y Nihan respectivamente, era palpable. Cada mirada, cada gesto, cada palabra transmitía la profundidad de sus sentimientos. Recordarán que Nihan se había visto obligada a casarse con Emir, un hombre despiadado y obsesionado con ella, para salvar a su hermano. Kemal, por su parte, se había marchado de Estambul con el corazón roto, dispuesto a labrarse un futuro lejos de Nihan. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Años después, Kemal regresa a Estambul, convertido en un hombre poderoso y decidido a vengarse de Emir. Y por supuesto, a recuperar a Nihan. La escena del reencuentro está cargada de simbolismo. La lluvia torrencial que cae mientras se abrazan lava el pasado, purifica sus almas y les permite comenzar de nuevo. La música, una melodía melancólica y esperanzadora, refuerza la carga emocional del momento. Es una escena que apela a nuestros más profundos deseos de redención y segundas oportunidades. ¿Quién no ha soñado alguna vez con reencontrarse con un amor perdido y revivir la magia del pasado? Kara Sevda nos da esa fantasía, aunque sea por un rato. Ahora, cambiemos un poco de tono y vayamos a una serie que, aunque también tiene su dosis de drama, nos regala momentos mucho más cómicos y ligeros: Erkencikus. ¿Quién no se enamoró de la química entre Can y Sanem? Su relación fue como una montaña rusa, llena de altibajos, malentendidos y reconciliaciones apasionadas. Una de mis escenas favoritas es cuando Can regresa después de su año sabático y Sanem lo ve en la calle. La sorpresa en su rostro, la emoción contenida, la necesidad de correr hacia él fue mágica. Y luego, cuando finalmente se reúnen en la cabaña y se declaran su amor una vez más, ¡ay, Dios mío! Esa escena me hizo creer en el amor verdadero. Lo que hizo esa reconciliación tan especial fue la vulnerabilidad que ambos mostraron. Se permitieron ser honestos sobre sus miedos, sus inseguridades y sus deseos. Y al final, decidieron apostar por su amor, a pesar de todo. ¡Bravo por ellos! Pero vayamos a los detalles jugosos de esta reconciliación. Después de un año lejos, Can regresa transformado, con una barba más larga y un aire de misterio que vuelve loca a Sanem. Él, por su parte, también ha echado de menos a Sanem, pero necesita ver si ella realmente le ha perdonado sus errores del pasado. El reencuentro en la calle es puro fuego. La música se intensifica, el tiempo parece detenerse y Sanem, impulsada por un deseo irrefrenable, corre hacia Can y se lanza a sus brazos. Es un abrazo que lo dice todo: perdón, arrepentimiento, amor incondicional. Pero la verdadera magia ocurre en la cabaña.
La cabaña, un lugar que tiene un significado especial para Khan y Sanem, se convierte en el escenario perfecto para su reconciliación. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, se desnudan emocionalmente y se dicen todo lo que tienen guardado en el corazón. Khan confiesa que ha estado atormentado por la culpa de haberla dejado sola, Sanem admite que nunca ha dejado de amarlo. Es una conversación honesta y sincera que les permite dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. La escena culmina con un beso apasionado que sella su reconciliación y confirma que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La serie nos recuerda que a veces es necesario alejarse para valorar lo que realmente importa. Y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Sigamos con Ask Laftan al-Lamaz, otra comedia romántica que nos conquistó con la historia de Hayat y Murad. Su relación estuvo marcada por los secretos, las mentiras y los malentendidos, pero también por una gran pasión y un amor incondicional. Recuerdo muy bien la escena en la que Murad descubre la verdadera identidad de Hayat y se siente traicionado. La decepción en sus ojos era palpable. Sin embargo, a pesar del dolor, no pudo evitar amarla. La reconciliación entre ellos fue lenta y gradual, pero muy satisfactoria. Hayat tuvo que luchar mucho para demostrarle a Murad que su amor era real y sincero. Y al final, lo logró. La escena en la que finalmente se reconcilian, con Hayat confesando todo su amor y Murad perdonándola, fue simplemente hermosa. Lo que más me gustó de esa reconciliación fue que ambos aprendieron de sus errores y decidieron construir una relación basada en la confianza y la honestidad. Analicemos esta reconciliación paso a paso. La mentira de Hayat, haciéndose pasar por otra persona para conseguir el trabajo, hiere profundamente a Murad, un hombre de negocios honesto y directo. Él se siente engañado y traicionado, y la confianza que había depositado en Hayat se hace añicos. La primera parte de la reconciliación consiste en que Hayat se enfrente a las consecuencias de sus actos y asuma la responsabilidad de sus mentiras. Ella no se victimiza ni busca excusas, sino que reconoce su error y se disculpa sinceramente. Pero pedir perdón no es suficiente. Hayat tiene que demostrarle a Murad que su amor es verdadero y que está dispuesta a hacer lo que sea para recuperarlo. Ella lo persigue, lo confronta, le declara su amor una y otra vez. No se rinde a pesar de los desplantes y el rechazo de Murad. Su perseverancia y su sinceridad poco a poco van ablandando el corazón de Murad. Él empieza a ver más allá de la mentira y a reconocer la bondad y el amor genuino de Hayat. La escena de la reconciliación es un torbellino de emociones. Hayat le confiesa a Murad todo lo que siente por él sin reservas ni miedos. Le explica por qué mintió y le asegura que su amor es lo más importante para ella. Murad, conmovido por la sinceridad de Hayat, decide perdonarla y darle una segunda oportunidad. Es un abrazo lleno de alivio, perdón y esperanza. Ask Laftan al-Lamaz nos enseña que la honestidad es fundamental en una relación, pero también que el amor verdadero puede superar incluso las mentiras más dolorosas. Ahora, vamos a un drama más reciente que ha arrasado en todo el mundo, Yarji. Ay, Ilgaz y Ceylin. Una pareja que nos ha hecho sufrir, reír y llorar a partes iguales. Su relación es tan compleja y llena de matices que es imposible no sentirse identificado con ellos. Recuerdo perfectamente la escena en la que se separan después de una serie de eventos traumáticos. El dolor en sus ojos era desgarrador. Parecía que ya no había esperanza para ellos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La reconciliación entre Ilgaz y Ceylin fue gradual y llena de obstáculos, pero también muy emotiva. Ambos tuvieron que enfrentarse a sus propios demonios y aprender a confiar el uno en el otro nuevamente. La escena en la que finalmente se reúnen y se prometen amarse incondicionalmente, a pesar de todo, fue simplemente espectacular. Lo que hizo esa reconciliación tan especial fue la madurez que ambos demostraron. Aprendieron que el amor no es perfecto y que requiere trabajo y compromiso constantes. Pero también aprendieron que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Detallemos la complejidad de esta reconciliación. Ilgaz y Ceylin son dos personas muy diferentes, con personalidades y métodos de trabajo opuestos. Ilgaz es un fiscal recto y honesto que siempre sigue las reglas. Ceylin es una abogada apasionada y rebelde, que está dispuesta a hacer lo que sea para defender a sus clientes. A pesar de sus diferencias, se enamoran profundamente y construyen una relación sólida y llena de amor. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por una serie de eventos traumáticos que ponen a prueba su relación hasta el límite.
La muerte de Inci, la hermana de Ceylin, y la implicación de Ilgaz en el caso, generan una profunda desconfianza entre ellos. Ceylin se siente traicionada por Ilgaz y no puede perdonarlo. Ilgaz, por su parte, se siente culpable por no haber podido proteger a Inci y por haber lastimado a Ceylin. La separación es inevitable. La reconciliación es un proceso lento y doloroso. Ambos tienen que enfrentarse a sus propios demonios y aprender a perdonarse mutuamente. Ceylin tiene que superar su dolor y su desconfianza, Ilgaz tiene que demostrarle que sigue siendo el hombre del que se enamoró. La serie nos muestra que la confianza es la base de cualquier relación y que, una vez que se rompe, es muy difícil reconstruirla. Pero también nos enseña que el amor verdadero puede superar incluso las heridas más profundas. Y no podemos olvidar otra serie que nos tuvo en vilo, Erkai. A Miran y Reggian. Su historia es una de venganza y amor imposible que nos cautivó desde el primer momento. Recuerdo la tensión palpable entre ellos, el odio mezclado con una atracción irresistible. La reconciliación entre Miran y Reggian fue un camino largo y doloroso, lleno de traiciones y secretos revelados. Miran tuvo que luchar contra su propio pasado y demostrarle a Reggian que su amor era real y sincero. Reggian, por su parte, tuvo que superar el dolor y la desconfianza para poder perdonarlo. La escena en la que finalmente se reconcilian y deciden construir un futuro juntos fue simplemente conmovedora. Lo que hizo esa reconciliación tan especial fue la transformación que ambos experimentaron. Miran aprendió a perdonar y a amar incondicionalmente, mientras que Reggian aprendió a ser fuerte y a luchar por su felicidad. Analicemos la dualidad de la venganza y el amor en esta reconciliación. Miran se acerca a Reggian con la intención de vengar la muerte de sus padres, convencido de que la familia de Reggian es responsable de su desgracia. Él la seduce, se casa con ella y luego la abandona, cumpliendo así su plan de venganza. Sin embargo, durante este proceso, Miran se enamora perdidamente de Reggian. El amor que siente por ella es tan fuerte que lo hace cuestionar sus motivaciones y su deseo de venganza. Reggian, por su parte, se siente devastada por la traición de Miran. Ella se siente utilizada y humillada, y no puede entender cómo alguien puede ser tan cruel. Sin embargo, a pesar del dolor, ella también se enamora de Miran. Ella ve en él algo más que un hombre vengativo, ve un alma atormentada que necesita ser amada. La reconciliación es un camino lleno de obstáculos. Miran tiene que luchar contra su propio pasado y contra la influencia de su abuela, quien lo manipula para que continúe con su plan de venganza. Reggian tiene que superar su dolor y su desconfianza, y aprender a perdonar a Miran. La serie nos muestra que el amor puede ser más fuerte que el odio y que la venganza solo trae más dolor y sufrimiento. Miran y Reggian aprenden que la única manera de romper el ciclo de la violencia es perdonar y amar incondicionalmente. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, reviviendo esos momentos mágicos en los que el amor triunfa sobre la adversidad. Hemos visto reconciliaciones épicas, escenas que nos han robado el corazón y parejas que nos han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos hablado de Karasevda, Erkencikus, Ask Laftanan Lamaz, Yargi y Erkai, series que nos han dejado huella y que siempre recordaremos con cariño. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que el amor es un sentimiento poderoso que puede transformar nuestras vidas y darnos la fuerza para superar cualquier desafío. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su reconciliación favorita de las series turcas? Me encanta leer sus opiniones. ¿Y qué otras series turcas creen que merecen un análisis similar de sus reconciliaciones más memorables? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo contenido. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de amor y pasión. Adiós.